Vamos a hacer una renovación de este servicio que nos va a costar durante los próximos 2 años unos 308.000 euros más IVA. ¿Qué se hace en nuestro servicio juvenil, en nuestro Gaztegune local? Bueno, pues se programa la actividad juvenil de los menores del municipio, pues por debajo de los 18 años de edad, básicamente, y ahí pues también en ese propio local disponemos de distintas locales para poder pasar ahí un rato de tiempo libre, bien con ordenadores, bien con una mesa de ping-pong, bien en un curso de música, etcétera, 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 acompañado esto de otra serie de tareas como organización de excursiones, como organización de los festejos, del olenchero y demás. Estos talleres que se organizan desde el Gaztegune, pues bueno, nos parece que es una tarea fundamental. El Ayuntamiento hace un gran esfuerzo para que esto esté en boga y bueno, para ello pues el Ayuntamiento pone en disposición de todas estas actividades un equipamiento importante que es el propio local, con todo lo que allí se encuentra y los recursos humanos con los que trabajamos, que bueno, pues creemos que es de lo mejor que podemos encontrar y buscamos pues personas dinámicas, con conocimiento del euskera para que puedan hacer valer nuestros conocimientos culturales y con experiencia en la programación de las actividades que ya se realizan. Muskiz en este aspecto sigue apostando por este desarrollo cultural en el aspecto juvenil y atender a esta franja de edad, pues que es una franja de edad complicada porque muchas veces hay una edad de los 12 a los 16, 18 años, pues que los chavales no saben qué hacer, ¿no? Bueno, pues hay una oferta, una programación juvenil para que esta gente pueda tener su tiempo de ocio y cultural ocupado y es por ello por lo que seguimos apostando por este servicio.